De la mano con la historia. Un paseo por nuestro pasado, hechos, personajes y lugares que forman parte de nuestra identidad. Un programa de divulgación con Julio César Alfonso Ruiz y Emilio García Bonilla. Te invitamos a caminar con nosotros de la mano con la historia. Una producción de Teciutlán FM 90.9 Set Radio, donde Puebla se escucha. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Hoy, como todos los miércoles, nos encontramos de la mano con la en su programa de la mano con la historia, siempre de 6 a 7 de la tarde. Emilio García Bonilla, muy buenas tardes. ¿Qué tal, amigos y amigas? Julio César Alfonso Ruiz, buenas tardes. Una vez más en este programa de la mano con la historia, que transmitimos desde el Sistema Estatal de Telecomunicaciones, Set Radio, XHTZ del 90.9 Teciutlán FM, donde Puebla se escucha. Nuestra cabina de transmisiones se encuentra en la antigua estación del ferrocarril de Teciutlán y les recordamos los números para llamadas, el 231-31-329-73, así como para mensajes vía WhatsApp, 231-115-79. Esta es una emisora integrante de la red de radiodifusoras educativas y culturales de México. Pueden seguirnos vía Facebook y Twitter en @TeciutlanFM, así como escucharnos vía página web en www.setpuebla.mx/home/radio en vivo. Y bien, el día de hoy tendremos un programa especial, como todos los programas que hemos tenido, y abordando un aspecto muy importante para nuestra ciudad y nuestra región de Teciutlán, a partir del legado de 3 influyentes hermanos, que como todos adivinarán, se trata de los hermanos Ávila Camacho, Maximino, Manuel y Rafael, personajes muy influyentes en su momento y que legaron a las futuras generaciones, a las generaciones actuales que actualmente podemos disfrutar de estas obras, de estos legados que, como bien decíamos, será el tema que abordaremos en este programa. Así es, amigos y amigas, sin duda nuestra Perla de la Sierra ha dado nombres muy importantes a nuestro país en diversas áreas. Algunos de ellos con un gran alcance a nivel nacional e internacional, algunos otros de gran alcance a nivel estatal, pero sin lugar a dudas todos ellos han legado a nuestras generaciones actuales y futuras cierto equipamiento e infraestructura que sigue siendo parte de la vida cotidiana, algunas todavía en uso, algunas otras ya con un cambio sustancial en su actividad primaria o para la que fueron destinadas en sus inicios de planeación. Y también con ello pues, vamos a poder ver un poco de cómo estos hermanos, que si bien iniciaron su vida en una pequeña crisis o una crisis muy grande económica que vivía en nuestro país o que de la que ellos fueron parte y que tenían trabajos bastante rudos o arduos para su época, llegaron a tener los máximos poderes tanto del Estado como de la nación, para con ello poder también dejar sus ideales y su huella dentro del territorio poblano y de la nación. Aquí, para este programa especial que hemos dedicado a la vida y obras de estos 3 ilustres teciutecos, generales, hermanos y gobernantes, hemos decidido iniciar en primera por Rafael Ávila Camacho, en primera instancia con él, que es el primer personaje en tener un vínculo político para nuestra ciudad. Rafael Ávila Camacho creció durante los sangrientos combates de la Revolución y, al igual que sus hermanos, a la edad temprana de 13 años se incorpora a la vida laboral y productiva en la hacienda de Cedro Viejo, en su tierra natal Teciutlán, para apoyar económicamente a su familia. Siguiendo los pasos de sus hermanos mayores, decide enlistarse en las fuerzas del Colegio Militar Mexicano, logrando incorporarse como cadete para el mismo año 1922. Siendo parte de la Escuela de Caballería, previamente formándose académicamente en las escuelas Gustavo P. Mar de la ciudad de Puebla, el Colegio Mexicano de la capital de la República y de la Escuela Presbiteriana de Puebla. Al terminar su formación como cadete en el año de 1924 recibió el despacho de teniente por su alto rendimiento y disciplina académica, formando así parte del Departamento de Caballería, pero ahora en el área de jefes y oficiales tras el sofocamiento de las revueltas de los fines a Victoriano Huerta
corriendo entonces el año de 1925. Iniciando el ascenso dentro de las Fuerzas Armadas, incorporándose en primera instancia al 38 Regimiento de Caballería, el cual tenía como base de operaciones Sayula, Jalisco, en el cual cumplió funciones administrativas. Una prueba importante para Rafael en el ámbito bélico se suscitó durante la llamada Guerra Cristera, en donde destacó por su astucia en al menos 30 combates, para cumplir con ello la encomienda del entonces presidente de la República, Plutarco Elías Calles, misma que, como bien sabemos, fue bastante polémica y de la cual ya hemos hablado en otros programas. Pues bien, a raíz de este crecimiento político y militar, sería el primer de los 3 hermanos en ser llamado a la política. Él iniciaría o sería el primero en buscar el voto popular de la comarca para ocupar un escaño dentro de la vida política y social mexicana. Así es, amigos y amigas, esta trayectoria política del general Rafael Ávila Camacho comienza en el año 1934. A mediados de ese año, él se postula, siendo todavía mayor de caballería, como grado militar, se postula como candidato a la Diputación Federal por este distrito de Teciutlán, es electo y forma parte de esa legislatura, que acompañó al general Lázaro Cárdenas durante la primera mitad de su mandato. Él, el diputado Rafael Ávila Camacho, llegó a ser presidente del Bloque Nacional Revolucionario, es decir, del grupo parlamentario del partido oficial del PNR, y como tal, pues ellos se dieron a la tarea de apoyar todos los proyectos gubernamentales de Cárdenas, como fue la ley de expropiación, como fue también la reforma al artículo 3 que daría lugar a la polémica educación socialista, así llamada. Y vaya estando pues en ese cargo, el otro de sus hermanos, el mayor de ellos, Maximino, también tiene su participación en la política, ganando la elección para gobernador en 1936, llegando pues a gobernar este estado entre 1937 y 1941, aunque cabe aclarar que en las elecciones anteriores, las de 1933, él también había aspirado a ser candidato, pero la candidatura oficial se la dieron al general José Mijares Palencia. Y yéndonos un poquito más atrás, en 1927, ya se habían escuchado rumores de que Maximino sería o quería ser gobernador. Así lo digo yo y así lo documento en mi libro En la Tierra de Lombardo, ya que a principios de marzo de 1927, Florencio Cerda le comunicó a Vicente Lombardo Toledano que andaba el run de que Maximino Ávila Camacho se viene de gobernador del estado, según lo había referido Luis Audirac, quien dijo haberlo leído en un periódico de México. Además, había personas que contaban que había llegado un telegrama, pero no dicen a quién, y que asegura la venida de Chimino. Sin embargo, pues este se quedó como un rumor, ya que, como ya lo mencionamos, Maximino sería gobernador, sí, pero hasta 10 años después, en 1937. Así es, amigos y amigas, sin duda el llamado a la política para Maximino ocurre después de ser nombrado jefe de operaciones en Aguascalientes. También hay datos en varios libros que hablan sobre la vida de Maximino, que en 1931 varias agrupaciones le propusieron ser gobernador del estado, de lo cual desistió, como bien señalaba Emilio. Para 1932 volvió a ser jefe de operaciones de la 26 Zona Militar ubicada en Oaxaca, para después ser subinspector del ejército. Y justamente tras el triunfo de Lázaro Cárdenas, Maximino volvió a ser jefe de operaciones en Puebla. Y ya para 1936 la política hace un nuevo llamado al general Maximino Ávila Camacho, en donde inicia a contender al interior de su partido para ser designado como candidato al gobernador del estado de Puebla, saliendo victorioso y fungiendo el cargo que ya Emilio nos señalaba. Sin lugar a dudas, Maximino a nivel político y a nivel militar siempre ha sido polémico, tanto en sus decisiones como en sus alcances. Algunos lo han tachado incluso de un mini dictador en el gobierno de Puebla, pero bueno, el tiempo
y los resultados han sido quienes han juzgado o quienes han glorificado las obras que Maximino realizaría durante su mandato como gobernador. Durante el gobierno de Maximino, la región de Teciutlán vivió una nueva época, por así llamarla dorada, construyéndose y mejorando carreteras, y se edifican varias obras de infraestructura para una mejor comunicación en la ciudad, como lo es el caso del puente de Choloco, que aún se encuentra en servicio. Así es, sin duda con el gobernador Maximino Ávila Camacho, Teciutlán empieza a crecer en cuanto a infraestructura, en cuanto a caminos carreteros, como bien lo dices, Julio. Y también tenemos, por ejemplo, que en el año 1937, el mismo año en que él inicia su gobierno en el estado, comienza a celebrarse la feria regional aquí en Teciutlán. Recordemos que en el primer programa de aquí de La Mano con la Historia nos referimos a las ferias teciutecas y ya veíamos que previamente a esa de 1937 ya se habían celebrado varias ferias, pero fue hasta ese año que ya adquirió una magnitud más importante y con la categoría de regional. Asimismo, hay que mencionar entre estas obras que él gestiona a la Escuela Primaria Manuel Ávila Castillo, que se encuentra pues aquí cerca de entre la calle Mina, Cuauhtémoc, Matamoros y Abasolo, que se comenzó a construir en 1938 y comenzó a dar servicio a los alumnos de toda la región en 1939. Esta fue la escuela con las instalaciones mejor equipadas de toda la región y venían alumnos de toda la región, venían incluso, mi papá me comentaba que cuando él estudió la primaria ahí, pues tenía compañeros que llegaban en el ferrocarril a estudiar su escuela primaria. De la misma forma, en el barrio del Carmen, en 1940, se inaugura la Escuela Industrial para Señoritas Eufrosina Camacho, que es en la casona donde muchos años después se instalaría la Biblioteca Pública y la Casa de la Cultura. Pero hablando también de escuelas, a mí también me gustaría mencionar que en 1936, cuando todavía Maximino no figuraba como gobernador, pero su hermano Manuel ya era un cercano colaborador y parte del gabinete de Lázaro Cárdenas, fue Manuel Ávila Camacho, a partir de una petición de Vicente Lombardo Toledano, que se encargó de gestionar la instalación de la Escuela Prevocacional número 9, que andando el tiempo se iría transformando en lo que hoy conocemos como la Escuela Secundaria Federal Antonio Audirac, y que para ese tiempo, para 1936, esta institución formó parte del plan general que en todo el país llevó a la instalación de prevocacionales, vocacionales y en la Ciudad de México a las escuelas superiores de lo que sería el Instituto Politécnico Nacional. Así es, amigos y amigas. Además, justamente durante el periodo de Maximino Ávila Camacho y su cercanía siendo parte del gabinete, posteriormente también de Manuel Ávila Camacho, como lo narra el libro Vivir de pie en tiempos de Maximino, se llevaron a cabo diferentes obras de infraestructura en el interior del estado. Algunas de ellas, principalmente de obra carretera, se tienen registradas en el área de Quimixtlán, por ejemplo, el camino hacia Quimixtlán, que en 1920 había sido destruido por el gran sismo que afectó esa región y que tuvo como epicentro esa zona. Se edificó un nuevo camino que comunicara el llamado y entonces conocido Camino Nacional de Perote, y se traza una nueva línea carretera hacia Quimixtlán, pasando por las comunidades de Guadalupe Victoria y Saltillo La Fragua. Al mismo tiempo se reacondicionan los caminos para llegar hacia el área de Aquixtla y Tetela de Ocampo, justamente por la cercanía con caciques militares de esa región con Maximino. A su vez también se edifican una serie de infraestructuras que serían paso para la actualmente conocida presa de Necaxa. En el área de Huauchinango, Puebla, se inicia a edificar y a dignificar el centro histórico de esa ciudad. Al mismo tiempo, en el área de Zacatlán y Chignahuapan, se edifican caminos hacia las juntas auxiliares. Se empiezan a gestionar
algunas clínicas para el área de Soltepec, una clínica bastante austera, pero que existió justamente durante el periodo de Maximino Ávila Camacho. En tanto, en el área de lo que hoy conocemos como Alchichica, que pertenece a Tepeyagualco, se reacondicionó el camino que comunicaba esta zona con Perote, Veracruz, así mediante un trabajo conjunto entre el gobierno de Veracruz y Puebla. A su vez, también Maximino, junto con Manuel, serían parte primordial para la gestión del Hospital Regional de Teciutlán, puesto que en el archivo municipal de la ciudad se encuentran dos cartas. Una primera dirigida por Manuel solicitando al presidente municipal en turno el apoyo con un terreno para iniciar los trabajos de edificación de un hospital de vanguardia en la ciudad. Pero hay otro también en donde llega firmado por Maximino Ávila Camacho diciendo que se llevará a cabo la construcción del hospital sin pedir una solicitud alguna. A su vez también se encuentra los trabajos para la edificación de una escuela en la ciudad de Teteles de Ávila Castillo, Puebla. Esa escuela sí existe actualmente con otro nombre porque pues ahora es la Normal Rural Carmen Cerdán. En una instancia se dice que pudo haber sido un centro escolar porque el plan de desarrollo de esa infraestructura escolar era para ser utilizada por la gente de la región. En el caso de Tlatlauquitepec también se tiene una proyección de apoyo para la generación y mejora de los caminos del centro de la ciudad, y con ello podemos ver parte del alcance de Maximino en la región. Así es, amigos y amigas. Una vez que Maximino Ávila Camacho concluye su periodo de gobierno al frente del Estado en 1941, él inmediatamente asume la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas en el gabinete de su hermano, el general Manuel Ávila Camacho, que como todos sabemos, en 1940 fue electo presidente de la República. Desde esa posición del general Maximino, Comunicaciones y Obras Públicas, pues él continuó con esta labor de infraestructura de estos caminos carreteros en muchas regiones del estado. Obviamente, Teciutlán, desde ese momento, pues queda comunicado vía carretera con las ciudades de Puebla, de Perote y de Nautla. Por ejemplo, en cuanto a la carretera de Puebla, en 1941, cuando termina el gobierno de Maximino, llegaba nada más hasta Ilita. En los años siguientes, ya al frente de esta cartera de Comunicaciones y Obras Públicas, se continúa con su construcción hasta la capital del estado. Y bien, como ya lo decía yo, 1940 fue un año muy importante para esta familia de 3 hermanos, ya que la máxima autoridad del país era Manuel Ávila Camacho. Su hermano Maximino estaba concluyendo su gobierno al frente del estado, y el otro hermano, Rafael, en el año 1939 había sido electo presidente del ayuntamiento de la ciudad de Puebla. Esto, sin lugar a dudas, marca un antes y un después en la política mexicana, puesto que es algo que no se volverá a repetir, o al menos hasta el momento no se tiene un registro que haya pasado en los últimos años algo semejante. Justamente durante la presidencia de Puebla, Rafael Ávila Camacho era considerado un presidente de la capital del estado muy cercano a la comunidad universitaria de Puebla. Se dice que gozaba de pláticas con universitarios para platicar sobre cómo iba el estado, cuáles eran los retos para Puebla dentro del marco de la política nacional e internacional. E incluso gracias a su mandato, o más bien durante su mandato, se gestiona la autonomía a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, lo cual sin lugar a dudas le ha dado un prestigio muy importante a la máxima casa de estudios de nuestro estado, y que también pareciera ser algo muy interesante de la vida de Rafael, puesto que muchas de las obras de Rafael Ávila Camacho como gobernador y también como presidente de la capital del estado tienen dos vertientes. Una, la recuperación de algunos tramos carreteros, recuperación de algunos bienes históricos, como el caso del
portal de Acatzingo, Puebla, la recuperación del parque municipal que antes se llama Parque de los Cedros, pero que posteriormente a su restauración y reajuste llevó el nombre de Rafael Ávila Camacho en la comunidad de Chalchicomula de Sesma, en Ciudad Cerdán. En el área, por ejemplo, de Libres, construyó una de las escuelas primarias más antiguas de la comunidad, muy cerca del centro de esa ciudad, que lleva por nombre Escuela Primaria Rafael Ávila Camacho. En la comunidad de Zaragoza, también una de las primeras primarias se encuentra en el centro de la ciudad de esta vecina localidad y también lleva el nombre de Manuel Ávila Camacho, pero la construye Rafael. En tanto, por ejemplo, en Chignahuapan también apoya a la reconstrucción del centro histórico, al igual que en Zacatlán. Incluso en Chignahuapan una comunidad lleva su nombre. En tanto, en el área de lo que conocemos actualmente como Equimita, muy cerca de Cuetzalan, apoyó para la rehabilitación de caminos, puesto que él, durante su gira para ser candidato a ser gobernador del estado, visitó esta comunidad y prometió la edificación de un camino digno para llevar y comunicar a Cuetzalan con la capital del estado. En tanto, por ejemplo, también en el área de Soltepec, en el área de Chichiquila, entre otros municipios de esa zona, se dedicó a la tarea de rehabilitar de centros de salud muy austeros, una casita de salud, pero que sin lugar a duda era algo muy importante para esas comunidades que siempre habían estado en penurias por ser localidades muy alejadas, con caminos accidentados, entre otros. Pero sin lugar a dudas, las obras más importantes de Rafael como gobernador sería lo que ya referimos en algún momento en un programa especial y que dedicamos una hora completa al proyecto educativo emprendido para la creación del modelo insignia de nuestro estado, que es la educación integral dentro de los llamados centros escolares, que los primeros ejemplares de este modelo educativo se dieron durante su periodo como gobernador. Así es, amigos y amigas. También mencionar que en 1945 fallece Maximino Ávila Camacho siendo secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, y para dar continuidad a esos proyectos que él estaba desarrollando desde esa cartera, su hermano Rafael asume la Subsecretaría de Obras Públicas, que desempeñaría de 1945 a 1946, hasta el final del sexenio de su hermano Manuel como presidente de la República. Y regresando a Teciutlán, hay que mencionar que esos años 40 fueron de mucha obra pública, había mucho dinamismo en las calles del centro de la ciudad, en el primer cuadro de la misma, comenzando pues con la construcción de la escuela primaria Miguel Hidalgo en 1943, que es de las pocas escuelas que cuenta con un teatro en su interior, un teatro en el que incluso participó Joaquín Pardavé en su momento, un teatro que también vio desfilar a artistas reconocidos de la televisión, como el señor Javier López Chabelo. Y dentro de esa infraestructura educativa, también en 1944 se erige lo que sería el Centro de Capacitación Industrial para Indígenas Juan Francisco Lucas, que todos conocemos como el Internado Indígena, de 1944, en cuya fachada luce las siglas DAI, que quiere decir Departamento de Asuntos Indígenas, una dependencia del gobierno creada durante el gobierno del general Lázaro Cárdenas dentro de su concepción de la educación popular e indígena. Como ya lo mencionabas, Julio, en 1945 se inaugura el Hospital Regional, que en homenaje al recientemente fallecido, para ese momento, general Maximino Ávila Camacho, llevaría ese nombre durante muchos años, hasta que no hace muchos años se cambió de sitio y ahora ya no lleva el nombre de Hospital Maximino Ávila Camacho. Como ya lo mencionábamos en un programa reciente, en 1946 queda inaugurado el Palacio Municipal, renovado, reconstruido, remodelado, con las dos plantas que ya todos conocemos, con su recubrimiento de cantera, con sus corredores, con sus patios centrales. Y a la par también se construye a un lado el Mercado Victoria,
terminado en 1945. Del mismo modo, en el Parque Central se sustituye el kiosco anterior, que era llamado o conocido como el Kiosco México, para dar pie a el kiosco de concreto que hasta la fecha todavía podemos observar. Asimismo, se pavimentan muchas de las calles del centro de la ciudad, reemplazando el empedrado tradicional, retirándose también los rieles del tranvía, que todavía existían para ese momento, aunque el tranvía ya no funcionaba. E incluso hasta la fecha podemos observar los nombres de las calles que se encuentran colocados en unos azulejos de fondo blanco, que datan del año 1944. Desde luego que muchas de estas actividades o obras no las realizaron directamente estos influyentes hermanos, pero sí fue gracias a su apoyo, a sus gestiones desde el gobierno, desde las posiciones que ocupaban en el mismo, que los presidentes municipales y los ayuntamientos de esos años pudieron realizar todas estas obras. Así es, amigos y amigas, sin lugar a duda, el papel de los hermanos Ávila Camacho es muy peculiar para lo que hoy consideramos patrimonio histórico edificado dentro de las diversas comarcas del estado. Es muy complejo y es también difícil de imaginar cómo sería Teciutlán y la región si estos tres hermanos no hubiesen aparecido en la figura pública de la vida nacional y estatal. Les recordamos que transmitimos desde el Sistema Estatal de Telecomunicaciones SER Radio XHTZ del 90.9 Teciutlán FM, donde Puebla se escucha, teniendo como cabina de transmisión la antigua estación del ferrocarril en Avenida Hidalgo sin número, Colonia El Pinal, con código postal 73890. Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros para dudas y comentarios a los teléfonos 231-329-73 y que se pueden comunicar con nosotros en mensajes solamente vía WhatsApp al 231-100-1579. Esta es una emisora integrante de la red de radiodifusoras educativas y culturales de México. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales en Facebook y Twitter como @TeciutlanFM, aunado de escucharnos en vivo en www.setpuebla.mx/home-radio en vivo, a su vez de escuchar programas diferidos y ya pasados en la plataforma de Spotify. Así es, amigos y amigas, sin lugar a duda los 40 para los hermanos Ávila Camacho es muy importante dentro de los proyectos que conllevaron al desarrollo de nuestro estado, de nuestra capital, y también del interés por buscar un Puebla mejor, un Puebla más unido y quizá un Puebla que trascendiera al futuro con nuevas obras de infraestructura, teniendo la educación y la salud como puntos primordiales. Es cierto, amigos y amigas, lo que comentas, Julio, y desde luego también mencionar esa visión modernizadora que tenían los Ávila Camacho, una visión quizás a futuro, para ir reemplazando la vieja infraestructura, que todavía era un legado del porfiriato de esos años también dorados de Teciutlán, cuando fue muy influyente en cuanto a la actividad minera, gracias también a la llegada del ferrocarril, que se vio todo este auge económico y comercial, del cual ya hemos hablado en otros programas, y por eso a mí me gustaría destacar que muchas de estas obras que ya hemos mencionado de los años 40 vinieron a sustituir las viejas obras del porfiriato. De esta forma, el Hospital Regional Maximino Ávila Camacho sustituye al viejo Hospital Morelos, que había sido inaugurado precisamente con motivo de las fiestas del centenario, allá en el lejano año 1910. De la misma forma, el nuevo Palacio Municipal, ya con 2 niveles, sustituyó a la antigua casona porfirista, que había servido como Palacio Municipal desde los tiempos del porfiriato. A su vez, el Mercado Victoria sustituye al Mercado Francisco Machorro, que se dice eran unas instalaciones muy precarias, hechas con lámina metálica, y desde luego que ya el nuevo mercado, desde luego que cumple con nuevos estándares incluso higiénicos y de instalaciones eléctricas para los locatarios de ese lugar. Así también, como ya lo mencionábamos, el nuevo kiosco de concreto, con 6 grandes arcos en su parte superior y su techo cónico con teja, pues viene a sustituir también a el kiosco del porfiriato, que según se dice era de estilo morisco, pero tenía en realidad una estructura metálica.
y según las fotografías que hemos visto, era un kiosco muy bonito, muy estético y también muy recordado por mucha gente de antaño, ya que ahí se realizaban muchas actividades sociales. Y finalmente también, como ya lo mencionaba yo, la pavimentación de las calles del centro, también obedeciendo a una visión futurista para una mejor vialidad en cuanto a vehículos, en cuanto a automóviles, sustituyendo a los viejos empedrados, también herencia del Porfiriato, y a los rieles del tranvía que ya no estaba en funcionamiento. Sin embargo, también hay que mencionar una obra de 1945 que durante mucho tiempo fue muy controvertida, y me refiero a la destrucción o demolición de los pilares que delimitaban el atrio de la catedral. Esto indirectamente también obedeció a una disposición del gobierno federal presidido por Manuel Ávila Camacho, que decía que los atrios o los espacios en donde estaban las iglesias debían ser públicos, y por eso se tiraron estos pilares que hace unos años fueron nuevamente reconstruidos. Así es, amigos y amigas, y debemos llegarle el turno a Manuel Ávila Camacho, quien, siguiendo los pasos de su hermano mayor y al ver la cantidad de recursos económicos que ganaba Maximino por ser parte de los contingentes revolucionarios, se suma a las fuerzas y a las causas de los constitucionalistas en 1913. Su alistamiento se da en el regimiento del general Antonio Medina, quien había peleado en la estación del ferrocarril interoceánico de nuestra ciudad, mismo que había sido parte de las obras del Porfiriato para esta región. Las labores militares y administrativas en el regimiento del general Medina le permitieron obtener el grado de subteniente. Su participación en la hostilidad se dio inicialmente en su tierra natal en compañía de su hermano. Entre algunas de las batallas en las que participó en su ciudad natal, como señalaba, se encuentran a celebrar el 19 de julio de 1914. Bien, por su parte, Manuel, incursionando en la política, estaría de la mano de su entrañable amigo Lázaro Cárdenas, con quien había combatido en diversas partes del territorio nacional, quien tenía una cercanía bastante clara con Plutarco Elías Calles, quien lo designó como secretario de Gobernación de su primer gabinete, para posteriormente ser gobernador del estado de Michoacán. Los lazos de amistad entre Ávila Camacho continuaron durante la estancia de Cárdenas, fungiendo el cargo como ministro del Interior con Pascual Soto, y de Guerra y Marina durante el gobierno de Abelardo Rodríguez. Con el nombramiento como candidato a la presidencia de la República en 1934, bajo el visto bueno de Calles, cobijados en los colores del entonces naciente PRM o Partido de Revolución Mexicana, cuando Cárdenas llegó a la presidencia, nombró como secretario de Guerra y Marina al general Andrés Figueroa y como subsecretario a Manuel Ávila Camacho. Al morir Figueroa en octubre de 1936, Manuel Ávila Camacho ocupó ese ministerio, en el que continuó hasta el 17 de enero de 1939. El 14 del mismo mes había ascendido a general de división y había solicitado licencia para presentar su candidatura a la presidencia de la República. La elección de Manuel, en donde resultaría electo, no quedó exenta de la polémica por recurrir al fraude, al robo de casillas en varios estados. Con el arribo a la presidencia de la República se buscó frenar varias de las reformas de Cárdenas, primordialmente las del reparto de tierras. Uno de los factores que serían de gran beneficio al gobierno de Ávila Camacho fue, sin lugar a dudas, los conflictos bélicos de la Segunda Guerra Mundial, de los cuales ya hemos hablado en programas anteriores. Durante estos conflictos se benefició el lema de la Unión Nacional, siguiendo la influencia de sus parientes participantes en las batallas de la intervención francesa, como señalan algunos autores como Fernández Chedraui. Considerado este nuevo escenario, se volvió a poner en una encrucijada a la soberanía nacional. En este periodo se sumó a su gabinete su gran amigo Lázaro Cárdenas, quien fue ministro de guerra, además de ser promotor para la presidencia del país. En esta arriesgada empresa del lado de los aliados trajo buenos resultados en diversos sectores económicos y sociales del país. Con la victoria aliada y la incorporación de México a las Naciones Unidas, Manuel Ávila Camacho cosechó los frutos de la arriesgada apuesta, permitiendo emprender varias de las obras que legarían su sexenio al país en diversos sectores, como la salud, con la fundación del Instituto Mexicano del Seguro Social,
el sector cultural y educativo con la creación del Fondo de Cultura Económica, reconocido en varias partes de Latinoamérica, incluso teniendo una filial fuerte en países como Colombia. El Colegio de México, que actualmente sigue siendo un bastión de investigación y de creación de académicos importantes en nuestro territorio nacional. El Colegio Nacional, que en la actualidad sigue generando formatos de difusión académica de los máximos pensadores de nuestro país y también de visitantes de alto nivel académico del extranjero. Sin lugar a duda, estos dos fueron un gran acierto en pro de la ciencia de la nación, a los cuales se sumarían otros servicios de infraestructura como carreteras, hidroeléctricas, etc. Así es, amigos y amigas, muy importante el sexenio del general Manuel Ávila Camacho de 1940 a 1946, y es precisamente, como ya lo recordábamos en este programa, en este periodo, cuando la prosperidad le sonrió a la Perla de la Sierra, que por ejemplo lució por vez primera su escudo de armas, aprobado por la legislatura poblana el 12 de febrero de 1943, desde luego bajo la influencia de estos tres hermanos generales. A mediados de esa década, entre otros, otro de los proyectos que también llegan, no directamente a través de los Ávila Camacho, pero sí mediante su intermediación, pues está, por ejemplo, la estación radiofónica XETZ, la primera estación radial de Teciutlán, que era una repetidora de la XCW de México, que sin embargo no tuvo buenos resultados, no funcionó. Además, la feria se declaró nacional y junto a las grandes exposiciones agrícolas, ganaderas e industriales, los principales artistas de la época de oro del cine nacional y las figuras de la tauromaquia ofrecieron presentaciones para deleite de los espectadores. Por ejemplo, en 1947 actuaron en el Teatro Variedades, hoy Teatro Victoria, ni más ni menos que Mario Moreno Cantinflas, Sofía Álvarez y Joaquín Pardavé. Este último, como muchos de nuestros amigos sabrán o recordarán que lo mencionamos en algún programa, Joaquín Pardavé adquirió una casa de descanso a la que le llamó la finca La Cholita en el barrio de Chignaulingo, por lo cual era visto frecuentemente en Teciutlán. Y otra de las obras polémicas de estos hermanos generales Ávila Camacho fue precisamente en su barrio, en el Carmen, como ya lo decíamos en el programa anterior. En la década de los 40, ellos patrocinaron la instalación de un reloj mecánico en el frontispicio de esta histórica iglesia del Santuario del Carmen, para lo cual se tuvo que modificar la fachada o la portada del frontispicio, perdiéndose quizás un poco de la originalidad que tenía con estas dos columnas salomónicas o espirales y también unos arcos que tenía en la parte superior, quedando aplanado y, como hoy lo podemos ver, con una cubierta de cantera color rosa, como ya todos sabemos. Así es, amigos y amigas, sin lugar a dudas, Manuel Ávila Camacho también legaría a nuestro país y a nuestra región el impulso a la industria militar. Durante su sexenio también el gobierno empieza a, si bien sí beneficia a los militares, quizá empieza a preparar la transición al gobierno civil. A su vez, durante su mandato de Manuel Ávila Camacho se privilegiaron algunos sindicatos, como el Sindicato de Artistas y Cinematografía de México. Se crearon instituciones educativas en otras partes de nuestro país, siguiendo quizá parte de la política de Cárdenas. Por ejemplo, cuando se funda la Universidad Veracruzana con Cárdenas, durante el gobierno de Ávila Camacho se le dota de infraestructura para crear nuevas instalaciones académicas. Lo mismo pasa con la Normal de esa misma ciudad. Algunos puertos marítimos son dragados para mejorar su impacto en el estado de Puebla. También se crean instituciones educativas y de salud en lugares como Zacatlán, en lugares como Huauchinango, en lugares como Ciudad Cerdán, Acatzingo, Tetela de Ocampo, Tepeaca, la Mixteca Baja, entre otras latitudes. A su vez también se crean nuevos proyectos carreteros, algunos que se vinculaban hasta las zonas de Tierra Caliente, como con Martínez, Jalapa y Veracruz, lugares donde estos personajes solían tener gran poder político y económico y de influencia,
Mismo tiempo que, por ejemplo, para Teciutlán también se van creando nuevos proyectos para dotarlo de otra infraestructura que le siguiera dando nombre a esta ciudad. Por ejemplo, no debemos olvidar la creación de la Plaza de Toros durante esta época. La Plaza de Toros que tenemos en la actualidad, si bien fue modificada, se debió también a parte de la gestión de estos hermanos que conllevaron a este beneficio. La misma estación de ferrocarril donde hoy nos encontramos tuvo una restauración y una ampliación con la creación del el pórtico que actualmente enmarca la entrada hacia las taquillas. Si bien le tocó al gobierno de Miguel Alemán, durante este periodo todavía los hermanos Ávila tenían poder e influencia dentro de la política nacional. Entonces, con ello vemos que no dejan a la región, incluso cambiando el sexenio, sino que siguen teniendo influencia para configurar a la ciudad. Así es, y hablando también de las vialidades que conectaron a toda esta región, que como ya hemos dicho se concluyeron o se realizaron en estos periodos de gobierno de los hermanos Ávila Camacho, también hay que recordar que llegó o floreció aquí en Teciutlán la empresa de los autobuses teciutecos a partir de los años 40 precisamente, a raíz de la culminación de estas carreteras, comunicando por lo tanto a todas las poblaciones de la región. También hay que mencionar que en los años 50, ya cuando el general Rafael Ávila Camacho ejerce como gobernador entre 1951 y 1957, como ya lo recordabas, Julio, se erige el Centro Escolar Presidente Manuel Ávila Camacho, una de las instituciones educativas más importantes a nivel regional, y a raíz de esa construcción tienen que reubicarse algunas instalaciones que ocupaban ese espacio, como ya lo hemos recordado en algún momento, ya que el terreno que albergó a la nueva escuela en su momento fue Plaza de Toros, campo de béisbol, rastro, cementerio, y también ahí estuvo instalada la antena de la primera estación de radio, la que ya comentábamos, la XETZ. Por lo tanto, se tuvo que construir el estadio municipal en la parte sur del municipio, el rastro municipal en la entrada poniente, donde estuvo hasta hace muy pocos años y que ahora ya fue reinstalado en Xoloatenno, y también, como ya lo recordabas, Julio, la Plaza de Toros El Pinal, inaugurada en 1954. Estas obras ya fueron parte del sexenio de gobierno del general Rafael Ávila Camacho en el estado de Puebla. Y también hay que destacar que los hermanos Ávila Camacho están ligados indiscutiblemente y quizás extrañamente, porque no destacaron ellos como intelectuales, pero están ligados a la historia de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Fue el general Maximino en 1937 el que crea la universidad a partir de lo que se llamaba el Colegio del Estado. Y después, años después, cuando Rafael fue gobernador, él le da la autonomía en 1956. Además hay un dato muy curioso. Uno de los doctorados honoris causa que la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla ha otorgado fue Maximino Ávila Camacho. Muy polémico, pero ahí se queda ese dato, que uno de los doctorados honoris causa que ha tenido la Benemérita es nada más y nada menos que Maximino. Quizás fue el primer doctor honoris causa de la UAP. Y bien, quizás también aludiendo un poco a la personalidad distinta de estos tres hermanos, a mí me gustaría mencionar una analogía que yo encuentro en una de las películas que todos hemos visto en la tele del cine nacional, que es la película de los tres huastecos, protagonizada por Pedro Infante, donde él personifica a tres hermanos, a tres trillizos nacidos en la región de la Huasteca, pero con personalidades distintas. Está un sacerdote, un militar y un bandolero, un bandido. Yo ahí veo una analogía que tal vez quiso hacer el director o el guionista de la película en los tres hermanos Ávila Camacho. Manuel Ávila Camacho era mucho más moderado,
más conservador, conciliador, declaradamente católico. Quizás a él hace referencia el personaje del sacerdote. El militar o el capitán haría alusión a Rafael, ya que fue el único de los 3 hermanos que pudo estudiar en el colegio militar y que además llegaría a dirigir esta institución castrense. Y por último Maximino, con un trato más fuerte, más agresivo, incluso con un acento norteño, quizás fingido. Él sería representado por el tamaulipeco o el bandido de los 3 hermanos. Así es, también hay una analogía cuando preguntaban que qué significaba el PRM y algunos decían que era para rezar Manuel y para robar Maximino, otra de las analogías que tienen los hermanos Ávila Camacho. Pero sin lugar a duda, estos 3 hermanos son creación y seguidores de muchos de los ideales de la revolución, primordialmente de muchos generales que vieron una oportunidad en acaudallar recursos económicos y poder en sus regiones, primordialmente por el origen del cual provenían ellos. Las condiciones políticas en miras de la integración de una nación para cambiar el rumbo del país en miras de una exaltación de la nación y de las raíces de cada uno de ellos, buscando eliminar en algunos casos el feudalismo existente en el país, pero cayendo en uno nuevo, creando nuevos grupos de poder basado en las armas. Las adecuaciones a los periodos de gobierno permeó a que estos hermanos lograran consolidar algunos de sus ideales tanto en la nación como en el estado de Puebla y principalmente en las obras realizadas en su tierra natal. Muy probablemente el plan sexenal que le tocaría experimentar a Manuel Ávila Camacho estaba inspirado en los quinquenales empleados en la Unión Soviética de Stalin. Dicha estrategia cambió la improvisación gubernamental ejerciendo una planeación y perpetuidad que se iría diluyendo con el paso de los años. Al igual que en el porfiriato, Maximino y Manuel buscaron domesticar al ejército, brindándoles condiciones e infraestructura para no tener insurrecciones. Y al igual que Díaz y sus sucesores, en el poder formaron en los ideales avilacamachistas a personajes para tomar la estafeta en la silla presidencial. El mejor ejemplo de ellos es Gustavo Díaz Ordaz. La infraestructura de diversa índole es quizá uno de los pocos testigos de una idea para dotar al país de nuevas armas como el conocimiento y la mejora en materia sanitaria y carretera, y con ello lograr un cambio en la vida nacional, estatal y municipal, principalmente para el caso de la Perla Serrana. Así es muy curioso que ninguno de ellos pues, fue presidente municipal de Teciutlán y sin embargo dieron todas las facilidades para que se construyeran todas estas obras que hemos mencionado. Muchas de ellas siguen vigentes, siguen en funcionamiento. Y también hay que mencionar que ya cuando el general Rafael Ávila Camacho termina su periodo de gobierno, se retira de los cargos públicos de la política, pero siguió ejerciendo mucha influencia, mucha autoridad moral, política aquí en Teciutlán y la región. A través de esa autoridad moral, por ejemplo, él apoyó la realización de muchas obras pequeñas en los barrios, por ejemplo, a través de los comités de agua potable y de alcantarillado, o bien también labores la infraestructura de la electrificación en muchas de estas demarcaciones, así también como las escuelas en los barrios como fue en Xoloco o en el Fresnillo. Y desde luego que hay que mencionar que estos 3 hermanos, polémicos, desde luego, para algunos son queridos, son respetados, pero también para otros en su momento fueron temidos, fueron odiados, porque estos hermanos, principalmente Maximino, tuvieron que hacer frente a mucha inestabilidad política y hacer uso de mano dura, de mano fuerte, incluso llegando, se cuenta, al asesinato político, a la represión, a la persecución. Y pues ahí queda para la balanza de la historia pesar las acciones positivas y las acciones negativas de estos 3 influyentes y polémicos personajes. Así es, amigos y amigas, también debemos de recordar que eran otros tiempos, que el país estaba muy dividido, que había muchas traiciones, que había una lucha muy sangrienta por cambiar de ideales, hubo muchas revueltas y sin lugar a dudas en esos momentos se tenía que poner mano dura.
son tiempos distintos y por eso la forma de juzgar también se debe de acoplar a esos tiempos. Se nos estaba olvidando también recordar la escuela primaria Eulogio Ávila Camacho, que justamente lleva el nombre de uno de los hermanos asesinados de estos personajes allá en Veracruz. También muy polémico el castigo cuando encontraron al asesino de Eulogio, y que en verdad fue bastante grave lo que le tocaría vivir a dicho personaje. También debemos de reflexionar que estos personajes son muestra tangible del esfuerzo humano para consolidar ideales y buscar un progreso social y económico. Hay muchas cuestiones y vertientes que dicen que los ideales de la ciudad estuvieron peleados entre la izquierda y la derecha. Sin lugar a dudas existen muchas fotografías que demuestran lo contrario, correspondencias entre unos y otros, el apoyo, por ejemplo, de Lombard Toledano hacia Ávila Camacho en camino hacia su elección y la Segunda Guerra Mundial. Fotografías, por ejemplo, en el Hotel Virreinal, que se encuentra una fotografía donde Rafael, Manuel y Toledano están compartiendo un escenario o quizá alguna cena o una fiesta. A su vez, otra que ya Emilio nos narraba en una revista extranjera, en donde aparece Manuel y Lombard Toledano consumiendo alimentos. Un desayuno, ¿verdad? Así es. Entonces, ahí nos habla de una unión de pensamientos, de ideales, quizás un poco distantes unos de otros. Uno, en el caso de Lombardo, desde una comunidad más fácil o de una comunidad más visible que la de los hermanos Ávila Camacho, pero que sin lugar a dudas se conjugan en una nación que cambia de dinámica en esos años 40 y que lega a nuestro estado y a nuestra ciudad una infraestructura que no hemos vuelto a ver en la época moderna. Así es, amigos y amigas. Sin duda, la labor y el paso de estos tres hermanos por la historia de Teciutlán es motivo de reflexión, de reconocimiento y de saber y de conocer que gracias a estos influyentes personajes, Teciutlán ha tenido un crecimiento muy importante a través de los años. Han llegado proyectos, empresas, inversionistas, y también mencionar que es quizás por esa labor de infraestructura y también de conciliación que lograron, es que Teciutlán se consolidó como la cabecera de la diócesis de Papantla, porque también en esos años, en los años 30, quizás Teciutlán se vio como una cabecera de la diócesis no definitiva sino temporal, pero como se da este desarrollo y este apoyo por parte de los Ávila Camacho, es ya como se queda definitivamente la cabecera en Teciutlán. Y también mencionar que en 1952, también un poco debido al patrocinio de ellos, se realiza el recubrimiento de cantera a el frontispicio de la catedral. Y bien, pues estamos despidiéndonos, amigos y amigas, no sin antes recordarles que este fue el programa número 46 de la mano con la historia, desde el Sistema Estatal de Telecomunicaciones, SET Radio, XHTZ del 90.9 Teciutlán FM, donde Puebla se escucha, transmitiendo desde la antigua estación del ferrocarril de Teciutlán, con teléfonos en cabina para llamadas el 231-31 329-73, para mensajes el 231-100-1579. Esta es una emisora integrante de la red de radiodifusoras educativas y culturales de México, y pueden seguirnos a través de Facebook y Twitter en @TeciutlanFM, y a través de la página web, escucharnos en vivo en www.setpuebla.mx/home/radio en vivo. Muchas gracias, amigos y amigas, por el favor de su sintonía y atención. Emilio García Bonilla, nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima, amigos y amigas. Hasta la próxima, Julio César Alfonso Ruiz. Buenas tardes. Buenas tardes. Pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Paseando por la historia de esta región y estado, llegamos al final de esta edición. Nos escuchamos con libreta en mano el próximo miércoles para seguir caminando de la mano con la historia. Una producción de Teciutlán FM, 90.9 SET Radio, donde Puebla se escucha.